Amigos, ¿cómo están? Carlos Díaz les saluda. Bueno, amigazos, comunicarles que en esta ocasión tenemos un vehículo Toyota RAV4 2008, estimo 2007 posiblemente sea el vehículo. El vehículo presenta un problema en la transmisión y bueno, ahora lo estamos revisando. El cliente nos indica que en frío, eh, a ver, tenemos el siguiente problema en la transmisión. Ahora vamos a hacerles ver, ahora el motor está caliente, porque justamente el cliente nos indica que en frío no da la falla, en caliente, cuando el motor ya calienta, un cierto momento, ahí empieza a generarse el problema. ¿Verdad? El problema es el siguiente, miren, ahí estamos con el bastón de cambios en la P, vamos a pasar a D. Ya, y en D no tenemos el problema, ¿no? En D anda tranquilo. En D anda tranquilo. Y el problema se presenta en retro. Vamos a ver. Ahí como que no se siente que entraría el cambio en realidad. Pero ahora miren lo que sucede en el momento de acelerar. Es un peligro, ¿no? O sea, me va a asustar. Me da miedo acelerarlo. A ver, vamos a acelerarlo, a ver qué es lo que sucede. No avanza, nada. Nada, miren. Se neutraliza. Nada. Uy, caramba, ¿sintieron eso? O sea, el enganche es para nada suave, es muy tosco, peligroso. Vamos a probar de nuevo en D. En D, miren, en D ya está avanzando suavito. Ahora vamos a probar en retro. Ahí estamos. Miren, para nada que no avanza. Se neutraliza. Y si lo aceleramos, para nada no hace. No, para nada no avanza. Pero si lo aceleramos un tanto brusco, nada. Ahora vamos a probarlo. El cambio lo hace muy brusco. Uy, como pudieron ver y sentir y escuchar, ese es el problema que nos comenta el cliente. En frío no lo hace, nos explica el cliente. Solo se presenta en caliente. Bueno, eso es lo que ahora vamos a revisar, a ver qué es lo que puede ser. Aquí ahora vamos a hacer un diagnóstico muy ligero. Aquí ya tenemos el escáner conectado y nos está ayudando nuestro campeón. Hola Samurai. amigos, ¿cómo están? Aquí acompañándole a mi papá, Carlos. Así es, aquí estamos aprendiendo juntos. Y bueno, entremos a ver el vehículo, a ver si nos da alguna avería o algo por el estilo. Siempre empezar por un... Bueno, vamos a continuar. Bueno, este vehículo es un 4-wheel drive, 4-wheel drive. Vamos, siempre hagamos un diagnóstico previo, no nos vayamos a lanzar al éxito, ¿no? Así de rápido. 2008 nos indica que es el vehículo. Ya, ahí va uno a diagnóstico, va una unidad de control. ¿Qué pasa con el equipo que no quiere trabajar? Aquí donde dice motor y ST, aceptar. Vámonos a problemas de código, a ver qué sale, a ver si sale algo. No hay ninguna avería, mire. No hay ninguna avería. No hay ni patinaje, ni pérdida de presión, algo relacionado a ello, ¿no? No hay nada. Vámonos a datos en vivo.
Ay, más bien tenemos nuestro equipito ya a tiempo, ya lo tenemos nos ayuda bastante. Queremos renovar, pero por aquí no hay todavía posibilidad de hacerlo ello. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a buscar lo que es vamos a buscar lo que es entradas y salidas de las RPMs. Ahí vamos a poder empezar por ahí y ver qué es lo que tiene. No lo encuentro, que lo parió. ¿Dónde está pues? No hay nada. Está la prueba de velocidad, falla encendida, historial, bloqueo, solenoide, turno, aceite de todo grupo, velocidad. Velocidad, estos tendrían que ser. Bueno, seleccionamos aquí. Y seleccionamos aquí y aquí. Ahí, a ver, présteme, muchacho. Ahí vamos a ver. Bueno, amigos, aquí ya estamos ya. Vamos a revisar. Supongo que este es el de entrada y este es el de salida. Vamos a revisar las RPM, si es que hay deslizamiento o no sé, algo nos va a dar, ¿no? A ver, ahí vamos a poner el retro. Pues bueno, ahí no hizo nada. En realidad no tendría que haber sido así. Tendría que haberse puesto la entrada y salida en 0. Y a medida que acelere tendrían que ir aumentando las RPM en ambos, ¿no? Ahí vamos a soltar el acelerador. Acelerando un poquito. Pues nada, no lo voy a hacer forcejear más en retro porque me da miedo que romperlo algo. Ahora vámonos a D para probarlo, no está de más. Probemos cuál es la diferencia. Como les digo, tendría que ponerse en 0 al momento de enganchar. Ahí estamos en D y en efecto, miren, ahí estamos en D y en efecto se puso en 0 RPMs. Y a medida que yo tengo que empezar el auto, eso es muy normal, ojo, que las de entrada estén más elevadas que las de adentro. Eso es a causa de la relación de marcha, con la que se está sometiendo más o menos el vehículo, la transmisión, ¿ya? Bueno, estamos muy bien. Eso sería más o menos un valor, lo que acabamos de ver, un valor que nos debería de haber dado en retro. En retro, la verdad, ahí está, enganchamos en retro. Y pues para nada. No tenemos averías, no tenemos algo contundente. Ahora hay que desarrollar el diagnóstico, el trabajo. A ver, amigos, pues manden comentarios si es que quieren que hagamos un video respecto a la falla esta. Vamos a tocar posiblemente la transmisión. La vamos a despiezar. Manden sus comentarios si es que quieren que los hagamos. Algunos que estén interesados. Vamos a aprender juntos. Siempre digo eso, todos los días aprendemos algo nuevo. Y pues siempre va a ser así también, ¿no? Antes denle like al video, suscríbanse y no olviden enviarme el comentario de que si quieren que hagamos el video o no. ¿Ok? Saludos y pues bueno, hasta pronto.